Buenas noches, bienvenidos a 361 grados, la conversación con Luis Membreño. Hoy vamos a estar hablando sobre el sector eléctrico en particular. Vamos a ver de una licitación que se ha estado haciendo y que ya tenemos resultados. 3 años después, gracias a Dios, pues ya el país comienza a enfilarse hacia una nueva inversión que es significativa, no solo en monto, sino en el impacto que esto va a tener en el mercado, y obviamente que esperamos que los precios puedan irse reduciendo también en la medida que esto entre en vigencia a partir de 2018. Roberto González, muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, gracias por haberme invitado a este programa y un gusto poder explicar a toda la audiencia de este programa lo que ha ocurrido con esta licitación de 355 megavatios. Gracias, Roberto. Y Georgina de Flores también, muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches a todos, agradecemos mucho la invitación, un saludo a la audiencia y nosotros también estamos muy interesados en conversar sobre el impacto positivo que tiene el desarrollo de este proceso de licitación y el éxito de haber adjudicado 338 megavatios al país. Perfecto. 338, 355, es bien importante el recordar, ¿verdad, Roberto?, que este es un proceso que ha llevado bastante tiempo y que desde el inicio pues se esperaba 355 megas, al final se logran asignar 338. ¿Por qué no haces un resumen de cómo ha sido este proceso que Del Sur ha liderado ya durante 3 años? Bien, en primer lugar, el origen de esta licitación viene por mandato de ley. Una reforma allá por el año 2004 donde se hicieron cambios importantes como uno pasar a un despacho de precios, de costos en las unidades generadoras, pero también el ir a contratos licitados públicamente y cuyos precios y condiciones pasarían directamente a la tarifa de los usuarios. El mandato de la ley es que las distribuidoras tenemos que realizar esos concursos, esas licitaciones para obtener esta energía. Sin embargo, todos y cada uno de los pasos que dan estos procesos son supervisados por CIGET y siguen lineamientos dados por política energética que hace el Consejo Nacional de Energía. En la actualidad se han hecho varios procesos de adjudicación de contratos, pero digamos de corto y mediano plazo, en los cuales básicamente se han entregado contratos a la generación existente. Este, sin embargo, es el primer proceso de largo plazo en el cual se ha buscado específicamente otorgar contratos a nueva generación, a nueva capacidad que se instale en el país a fin de hacerle frente, por un lado, a el crecimiento de la demanda, por otro, como mandato del Consejo Nacional, el diversificar la matriz energética y finalmente el objetivo de todos los tipos de contratos licitados públicamente, el buscar una estabilización de precios. Este proceso en específico fue designado por CIGET para que lo liderara Del Sur en nombre de las empresas de AES, Edesal y otra distribuidora BID. Comenzamos esto en el diciembre del 2010, cuando nos reunimos primero con CIGET para hacer todos los documentos de licitación, los calendarios, etc. Luego tuvimos una primera fase que lamentablemente el año pasado se tuvo que declarar desierta porque solo tuvimos una oferta por una planta de carbón y en esa ocasión el precio techo de CIGET estaba más bajo que el precio ofertado y tuvimos que declarar desierta. Iniciamos nuevamente el proceso y felizmente este lunes recién pasado abrimos las ofertas económicas y tuvimos una empresa a la que se le ha recomendado a CIGET que la declare ganadora. Excelente. Cuando hablamos de contratos de corto, de mediano, de largo plazo, para nuestra audiencia pues no son tan conocidos estos términos, ¿verdad? ¿A qué nos estamos refiriendo? ¿Qué plazos y por qué se divide de esa manera los contratos? Como bien lo mencionó el ingeniero González, el Consejo Nacional de Energía, junto con el regulador, ha impulsado que la demanda de la distribuidora en un porcentaje alrededor de un 70% esté contratada. Ahora, en el inicio de la contratación, que fue el año 2011, específicamente en agosto, teníamos una matriz existente, o sea, generadores existentes, entonces le llamamos a los contratos de largo plazo
con una vigencia de 2 a 3 años, aunque el término conocido dentro de la filosofía de mercado es contratos de largo plazo. La primera etapa se dirigió directamente a la generación existente y son contratos de menos de 5 años. Como le dije al principio, los primeros fueron con una vigencia de 2. Llevamos ya varios procesos de contratación en donde se han venido ampliando dichos plazos. Ahora bien, el contrato del que estamos hablando, del proceso de licitación que ha liderado del Sur, es un contrato de 20 años que le da seguridad de cobertura de la demanda a toda la población. Este contrato tiene cualidades muy especiales que, como dijo el ingeniero González, están impartidos los lineamientos estratégicos de cómo se iban a implementar en las bases de licitación por el Consejo Nacional de Energía. Uno era que las máquinas que tienen que venir para este contrato de vigencia de 20 años tienen que ser nuevas. Este contrato también va a traer una inversión social y beneficio a la población donde se instale, alrededor de $1.500 por megavatio contratado. También este contrato de largo plazo, de 20 años, como le decía, tiene cualidades que estamos hablando de tecnologías nuevas. Estamos impulsando nueva inversión. En el país no tenemos gas natural, entonces con este estamos atrayendo nueva inversión. Ahora, antes no existía todo este tema de la contratación ni de corto, ni de mediano, ni de largo plazo, Así ¿verdad? es. Esto es parte de todo un cambio en el sistema eléctrico y el poderle dar certeza también a las empresas existentes que pueden tener ya contratos establecidos. Exacto. Y eso mejorar el tema de los precios también, ¿verdad? Así es. Déjeme comentarle que el Consejo Nacional de Energía, como ente rector de la política energética, dicta normas de cómo ir ordenando y mejorando el sector eléctrico. Entonces, ha hecho 2 grandes reformas, como le decía. Una es la introducción de los contratos de mediano y largo plazo. Los de mediano plazo, como ya le comenté, son aquellos de menos de 5 años, y el caso como del que estamos conversando es de más de 5 años, que tiene una vigencia de 20. La segunda reforma que introdujo el Consejo Nacional de Energía a partir del año 2011 fue pasarnos de un mercado basado en ofertas de precios a uno basado en ofertas en costos, lo cual le viene a dar estabilidad al precio de la energía, es decir, a la tarifa que se le pasa al usuario final. También le viene a dar transparencia, una mayor transparencia a la información que los generadores le pasan al administrador de todo el mercado. Es decir, que podemos tener todos información al día de cuánto está costando la energía. Esa es una de las grandes también ventajas de este nuevo modelo que ha impulsado el Consejo Nacional de Energía. Las dos grandes reformas van a la par, tanto la parte del impulso de contratos para nueva inversión como las reformas al sector eléctrico. Roberto, hablan de estabilidad de precios, pero no de precios más bajos, porque muchas personas creyeron que al cambiar de un sistema de precios a un sistema de costos iban a bajar los precios, ¿verdad? ¿Cómo se ha comportado el mercado? Bueno, la principal diferencia que vemos es que anteriormente, cuando los generadores tenían la facultad de poner los precios a su mejor idea, veíamos una fluctuación de precios hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo, como que la estrategia de cada quien a veces decidía: yo a estas horas voy a poner un precio alto porque en las otras horas voy a poner un precio bajo. Entonces todo eso hacía que fuera un poco errático, digamos, la manera en cómo se veían los precios, visto desde afuera, ¿no? Desde el punto de los consumidores. Ahora, con el nuevo modelo, los precios están ajustados con unos indicadores que corresponden a los precios internacionales de combustibles y a las capacidades específicas de cada máquina, las cuales son básicamente fijas. Entonces ya no vemos esa oscilación de precios, sino que más bien son estables y cambiando a lo largo de los días según los precios internacionales. Pero al final de cuentas, las máquinas siguen siendo las mismas,
el combustible que utilizan siguen siendo los mismos, por lo tanto era difícil pensar de que lo que se tenía antes era una estrategia especulativa de alzar precios. Más bien yo creo respondía a diferentes ideas de los generadores de poner una estrategia de precios, pero en el fondo estaban compitiendo y utilizando las mismas máquinas con los mismos combustibles. Y estamos hablando de máquinas térmicas que ya tienen algunos años de operar y básicamente utilizando derivados de petróleo. Y eso es lo que tenemos todavía. Por lo tanto, el principal logro de las políticas de cambio que impulsó el Consejo y CIGET es estabilizar el precio, mientras no cambiemos de tecnología. O sea que la forma de poder bajar el precio a largo plazo sería o que bajen los combustibles de la tecnología actual y o que las nuevas tecnologías tengan precios más bajos. Correcto, exactamente. Si se diera el caso tan inesperado de que los precios internacionales del petróleo bajaran, qué sé yo, una tercera parte o hasta la mitad, veríamos ese efecto casi inmediato en los precios de energía. Pero dado que eso se ve muy difícil que ocurra, como país no tenemos más opción que decir, bueno, busquemos otras fuentes de energía, busquemos otras tecnologías y veamos si tal vez, incluso no hay que descartar, si los países vecinos de repente tienen fuentes de energía más baratas que en el país, importemos. O sea que sería la posibilidad con países como Guatemala, por ejemplo, que ha venido haciendo inversiones bien, o más bien licitaciones que van a generar inversiones bien grandes. Correcto. Se habla también, por ejemplo, que en Nicaragua es otro país donde están buscando desarrollar fuentes eólicas que tienen la bendición de tener unos sitios bastante, buenos en cuestión de potencial eólico. Tienen también potencial hidroeléctrico y creo que están investigando geotermia para inversión bastante. Entonces, si tuviéramos ya un mercado regional bastante dinámico, con las reglas bien definidas y existiendo transacciones entre países, entonces sería muy factible que acá en El Salvador buscáramos también otras oportunidades importando energía barata, mientras acá cambiamos nuestra matriz energética. Georgina, en el próximo segmento expliquemos bien cómo está compuesto nuestro mercado de energía eléctrica y cómo puede esta licitación en particular ayudar a ir cambiando esa composición de toda la energía que se produce en el país, ¿verdad? En un momento estamos de nuevo con 361 grados.